Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a este vídeo resumen de la tercera jornada de la séptima temporada de Ajedrez Cabañas. Creo que he conseguido solucionar los problemas de audio que hubo en vídeos anteriores, aún así si se escucha mal decídmelo e intento solucionarlo para la semana que viene. Sé que ya es el tercer vídeo que grabo y que en vídeos anteriores dije que iba a intentar resumirlo todo lo posible y que no me quedasen vídeos muy largos y tal, pero cada vídeo que grabo me queda más largo que el anterior, así que esta semana voy a intentar resumirlo todo, voy a saltarme como la semana pasada las aperturas, sobre todo las partes que ya conozcáis, todo lo que sea teoría y tal, y luego también los finales que estén totalmente ganados y que quizás no son tan interesantes como un medio juego y eso, voy a ir parándome en las partes más importantes de las partidas y voy a saltarme pues todo lo que sea más superficial. Como siempre voy a grabar las partidas en el orden en el que se jugaron, así que voy a empezar por el encuentro que disputaron Víctor y Pablo. En la primera partida juega Víctor con piezas blancas y Pablo con piezas negras. E4, E5, caballo C3, entrando en la Viena, caballo F6, 3, cambio, vale, hasta aquí teoría, vale, desarrollo de piezas, todo normal. F6 ya es un pelín curioso porque deja las casillas blancas del flanco de rey eh, un poco, no sé, es un poco raro esta estructura de peones, ya que el rey, una vez que se enroque, es posible que tenga problemas en esta diagonal y que luego tenga que jugar rey H8 para esconderse, pero bueno, tampoco parece tan grave de primeras. Las blancas se enrocaron, C6 y las blancas ya decidieron romper en el centro. Aquí las negras jugaron E por D4, lo que permitía dar un jaque a las blancas, tanto con dama E2, dama E1, torre E1, que tenía dos posibles consecuencias. Una es que tuvieses que retirar el alfil a E7 y otra es que tuvieses que mover el rey. Eh, en ambos casos parece que la ventaja de desarrollo de las blancas puede ser bastante decisiva a estas alturas ya de la partida. Las blancas decidieron recapturar de peón, amenazando este alfil de D4 que se retiró a B4, perdón, tocando el alfil de C5 que se retiró a B4 y las blancas jugaron dama D3. La idea de dama D3 es que ahora las negras no se pueden enrocar porque perderían el alfil después de dama C4 o dama B3, ya que sería jaque y después cae el alfil. Como no permiten el enroque, la idea es incluso después jugar también dama C4 o dama B3 para evitarlo ya permanentemente hasta que las blancas consigan jugar algo como alfil E6 quizás para evitar estos temas. Pero sí, dama de 3 bastante preciso. Y aún así las negras se enrocaron, lo que, como mencionaba antes, es un error, ya que simplemente dama C4 da jaque y ataca al alfil. Y pese a este dama de 5 ofreciendo el cambio de damas, que evidentemente las blancas no iban a aceptar, dama B4 y aquí ya esta pieza de más, pues pieza de más, ventaja de desarrollo, mayor control central, parece que las blancas tienen la partida totalmente ganada, ¿no? Caballo A6, la dama se retira de 2, alfil F5, terminando de desarrollar las piezas, caballo H4 ya amenaza tanto a la dama como al alfil, ¿no? Empezando las simplificaciones, dama E6, torre E1, la dama no tiene más remedio que retirarse a D7 y D5 intermedio ¿no? antes de comerte el alfil. Caballo B4 es un error, sí que es verdad que ataca ese peón de D5, pero simplemente te lo dejas, ¿no? Dama por B4 y como digo, ahora ya la partida sí que después de haber perdido piezas, pues las blancas tienen la posición totalmente ganada, ¿no? Así que nada, aquí simplemente como digo al final lo voy a pasar, aquí siguieron las simplificaciones, después de este jaque, torre 6 simplemente se dejaba la dama y después de torre por E1, pues a las negras no les queda absolutamente nada que intentar y se retiraron en esta posición. En la segunda partida del encuentro jugaba Pablo con piezas blancas y Víctor con piezas negras. E4, E5, caballo F3, caballo F6, defensa Petrov, caballo por E5, D6, ¿vale? Todo esto es teoría, caballo por... Y llega caballo G5, que es un error, obviamente, ¿no? Porque te dejas el caballo en un solo movimiento. Tanto el caballo como la dama pueden capturar ese caballo, pero seguramente capturar de caballo era lo más lógico para que este D4 no fuese tan grave y no te estuviese tocando la dama, ¿no? Por eso recapturar de caballo tiene más sentido. Aún así las blancas jugaron D4, caballo E6, dama E2 con la idea de clavar el caballo y si las negras no hacen nada al respecto, jugar D5 en el siguiente movimiento y por lo menos recuperar
esa pieza que habían perdido. Pero bueno, simplemente alfil E7, que es lo que jugaron las negras, y la pieza se mantiene. C3, enroque, B4, torre 8, alfil B2, ¿vale? Desarrollo de piezas, está quita normal, alfil F6, amenazando quitar este caballo, la dama y la torre están en la misma columna y el rey está detrás, por lo que ahora las negras están, como digo, amenazando quitar este caballo y ganar la dama blanca. G3 no lo evita, así que simplemente caballo por D4, C por D4, ya que la dama no se puede retirar, torre por E2, pues gana la dama blanca y la posición ya está totalmente ganada. Como digo, esto pues lo voy a pasar porque aquí ya está claro que las negras tienen una clara ventaja. Caballo C3, sí que es verdad que bueno, amenazada la dama, simplemente se retira. Caballo D5, que se deja el caballo entero y torre 1 como último recurso, intentando dar este mate que bueno, si te lo dejas la verdad es que toda la ventaja que tienes no sirve para absolutamente nada, pero rey F8 muy bien visto por parte de las negras, obviamente había que cubrir ese mate. Y torre 3 pues permite este alfil H3 que amenaza tanto a la torre de F1 como el mate en G2 y después de torre de F1. Dama por G2 es mate y no hay manera de evitarlo. Bien. El siguiente encuentro es el encuentro que jugamos Julio y yo. En la primera partida juega Julio con piezas blancas, juega yo con piezas negras. E4 D5 entrando la escandinava, E por D, dama por, caballo C3, dama 5. Todo esto es teoría. Vale, desarrollo de piezas, hasta aquí todo normal. C6, habilitando una vía de retirada para la dama, que de hecho ya se retira a C7. Desarrollo de alfil. Este alfil de 3 es un pelín curioso. Es un arma de doble filo porque permite alfil por D3 y después de C por D3 sí que es verdad que las blancas tienen dos peones que controlan muchas casillas centrales, pero son dos peones que no pueden ser defendidos por otros peones y por lo tanto pueden ser fácilmente atacados por las negras y de hecho va a ser el plan de las negras durante toda la partida, simplificar la posición y traer las piezas a atacar estos dos peones. E6 para dejar camino para el desarrollo del alfil. Caballo 2, supongo que para proteger el punto D4. Todo lo que sea sobre proteger D4 ahora mismo no parece mala idea. Caballo de D7 siguiendo con el desarrollo. Alfil F4 atacando a la dama, que simplemente la verdad es que permite alfil D6 protegiendo a la dama, desarrollando el alfil. Alfil por D6, dama por D6. Y ahora vemos como estos dos caballos pues sí que es verdad que de momento defienden bastante bien el punto D4. Enroque. Dama de 2, terminando el desarrollo y caballo de 5. Bueno, aprovechando que ese caballo ya no lo vas a poder echar de ahí en toda la partida y utilizando la casilla de 5. Torre de F a E1, vale, trayendo las torres a las columnas abiertas. Torre de F a D8, aumentando la presión en esta columna. G3 por parte de... Perdón, B3 no, G3 por parte de las blancas. Supongo que evitando cualquier acción que pueda tener la dama en esta diagonal, pero tampoco me parece tan urgente, ¿no? Porque realmente un caballo hasta G4 iba a tardar un rato en llegar. Pero bueno, G3. A lo mejor simplemente evitando ese salto de caballo, ¿no? Pero bueno, tampoco me parecía tan sencillo hacerlo. Pero bueno, G3 y torre de AC8 trayendo la última pieza ya al juego por parte de las negras. Y ahora entendemos este G3 después de caballo F4, que es un error claramente, ya que simplemente después de las capturas al blanco no le queda más remedio que capturar de G. Y vemos como, pese a tener igualdad de material, estas dos parejas de peones aislados van a ser muy fácilmente atacables por parte de las negras y las blancas van a sufrir mucho para defenderlas. Caballo F6, acercando el caballo, como digo, a esta zona en la que están todos estos peones. Torre de B, perdón, de B a C1, no, de B a D1. Torre de 5, preparando para doblar torres en la columna D. Y torre 2. Torre 2, problemas que permite este torre F5 atacando este peón y no hay ninguna manera de defenderlo. Obviamente no puedes avanzar, el caballo no llega de ninguna manera a defender el peón, el rey está demasiado lejos y torre E4 no es posible porque el caballo está defendiendo esa casilla. Por lo tanto aquí se jugó torre de D a E1, ya que no puedes defender el peón, pues bueno, te doblas por lo menos en la columna E a ver si consigues algo, pero sí que es verdad que como la estructura de las negras
es mucho más sana que la de las blancas, realmente no tienes un punto de ataque, no tienes una manera ni, digamos un punto un punto que atacar, ¿no? Como si tienen las negras con todos estos peones doblados. Torre por F4, ya cae el primer peón. Eh, torre E3, la idea es que la torre defiende el caballo defiende el peón y en principio está todo defendido. Caballo D5 atacando la torre eh, y caballo G5. Eh, aquí sí que es verdad que las negras podían haber capturado la torre, pero simplemente jugaron torre G4 jaque atacando el caballo y atacando, bueno, atacando el caballo con jaque. La única manera de defender ambas cosas era jugar torre G3, pero este torre G3 sí que es verdad que ya te quitabas de la amenaza del caballo, pero te dejabas este peón de D4 que en ese momento pues la verdad es que parecía más que suficiente para ganar la partida, y en el caso de que en vez de dar este jaque hubieses querido capturar la torre, sí que es verdad que las blancas estaban obligadas a capturar de torre, porque si capturaban de peón venía este jaque y perdías el caballo. Y no sé, seguramente habría sido mejor, pero bueno. Como digo, se jugó torre G4, torre G3 y torre por D4. Rey H1 por parte de las blancas, la idea es traer evidentemente la torre de G1 para doblarse en G y atacar al rey de las negras. Caballo F4 trayendo al caballo, ¿no? Al flanco de rey frente al enroque, bueno, frente al rey enemigo, y para generar problemas en cuanto se pueda, y además tocando el peón de D3. Torre de E3 defendiendo el peón. Eh, sí que es verdad que, bueno, si habías jugado rey H1 era para traer la torre a G1, pero bueno, no te queda otra que defender el peón, porque ya 3 peones de menos va a ser muy, muy difícil de defender. Torre de C a D8 aumentando la presión sobre ese peón, y torre E4. Después de torre E4 simplemente torre por E4, peón por E4 y torre D1 pues parece ventaja más que suficiente para ganar la partida. A las blancas no les queda otra que jugar torre G1 y este torre D1 pues ya vuelve a amenazar dos peones y la ventaja ya va a ser mucho más que suficiente. B4, bueno, sigues amenazando dos peones con negras. Las negras deciden capturar primero este, las blancas juegan torre D1, las negras hacen un hueco con G6, ya que torre D8 si no habría sido mate. Rey G1 atacando la torre, pero bueno, torre G2 jaque y ya te llevas el caballo después de rey H1. Las blancas ni siquiera dejaron mover a las negras, ya que era evidente que el caballo iba a caer, y ahora ya sí que los peones de más y la pieza de más pues iba a terminar la partida fácilmente. La segunda partida jugaba yo con blancas y Julio con piezas negras. E4, C5, vale, siciliana, caballo F3, tenemos una siciliana abierta, A6, bueno, entrando en una especie de... Es como una Najdorf, pero sin caballo C3, caballo F6. Bueno, sí. Y A4, ¿no? Para evitar B5, que es el plan principal de las negras. Entiendo que no es el mejor movimiento, pero bueno, sí, para parar B5 y que las negras tengan que pensar. G6, hasta aquí todo normal, sigue el desarrollo. Caballos F3 para defender el peón D4. Alfil C4, desarrollando piezas. Y aquí viene E5, que sí que es verdad que, bueno, no es un error en sí, sino que simplemente te dejas, digamos, una columna D muy débil para el resto de la partida. Después de caballo B3, el peón de D va a quedar retrasado y no va a ser tan simple de proteger. Las blancas van a tener muchas opciones de atacar ese peón, y además van a tener ahora una casilla en D5 que va a ser súper útil para colocar piezas y para generar un ataque bastante en condiciones. D6 por parte de las negras, con la intención clara de desarrollar el alfil. Ahora el peón de B ya no tiene tan fácil salida a B5, ¿no? Ya que ese A4 pues estaba controlando la casilla. Y las negras pues juegan D6, entiendo que con la intención de desarrollar el alfil por la otra diagonal. En el caso de que se pueda en algún momento, que bueno, quizás en E6 no está tan mal. Dama E2, alfil E6, como digo, ¿no? Alfil E6, el caso es que si cambias, las negras recapturan de peón y ahora esta casilla de 5 ya no va a ser tan fácilmente aprovechable por las blancas. Torre de 1, obviamente ya las blancas van a enrocarse en corto. D5, el problema de D5 es que se deja un peón. D5, tienes E por D5, E por D5, caballo por D5,
caballo por D5, dama por... perdón, dama de 4 no, dama por D5. Y como digo, pues el peón después de todos los cambios se termina ganando. Dama por D5 y torre por D5, como veis, las blancas tienen un peón de más y la estructura de peones vuelve a ser peor la de las negras, ya que cuentan aquí con un peón aislado en E5. Caballo B4 atacando tanto el peón de C como la torre. Torre de 2 defendiendo ambas. Torre de A D8 ofreciendo el cambio de torres. Y torre por D8, torre por D8, torre por D8, simplificando la posición. Sí que es verdad que, como digo, las blancas de momento solo tienen un peón de más, pero bueno. C3, caballo C2, jaque, rey E2, las negras deciden capturar, evidentemente las blancas recapturan, y las negras pues traen al rey al juego. Todavía, pues las blancas siguen teniendo solo un peón de más, pero parece que la posición es bastante ventajosa. Rey E2, la intención es traer la torre a D1 para cambiar torres, o por lo menos para poner la torre en juego. Y torre 8, con la clara intención de avanzar el peón de E. Caballo C5, tocando el peón de B7 y defendiendo ese avance de E4, y además el caballo en E4 va a estar bastante bien el resto de la partida. Torre 7 defendiendo el peón y torre D1. Rey D8, entiendo que la idea es en cuanto se pueda traer la torre a D7, aunque no creo que ahora mismo las negras tengan que cambiar piezas, pero bueno. Caballo 4, como digo, es una muy buena casilla para el caballo. Y torre D7, que parece que sí que ofrece los cambios, pero bueno, parece que ese peón de más con un caballo ahí en E4, el alfil, que parece que no puede avanzar a ningún sitio, ¿no? Por culpa de su peón. Todo, o sea, todo indica que pese a tener solo un peón de más, las blancas tienen una posición bastante controlada. C4, rey C6, C5, H6 y rey D3, y ya todo, pues está todo defendido. B5 por parte de las negras. Las blancas capturan de A, sí que es verdad que también podían haber capturado de C, pero bueno, después de la captura simplemente B4 y rey D5 cae en caballo C3 jaque, rey C6 y ahora las blancas pueden meter el rey por aquí y ya tienen una clara posición de... Bueno, es un final prácticamente ganado, ¿no? Alfil F6, caballo D5, las negras tienen que retirar el alfil, lo vuelven a meter en G7 y ya pues este caballo 7 ya gana otro peón. Rey D7, caballo por y rey C6, que se deja otro peón, y aquí pues las negras se retiraron. Como digo, la posición ya... Sí que es verdad que bueno, que hasta ahora solo tenían un peón de más las blancas, pero con un juego preciso parecía ventaja blanca, ¿no? El siguiente encuentro es el encuentro que disputaron Miguel y Kika. La apertura, bueno, un sistema Londres, ¿no? Como todos estabais esperando. Está aquí todo normal, desarrollo de piezas. Perdón, no lo he dicho, la primera partida la juega Kika con piezas blancas y Miguel con piezas negras. Está aquí todo normal, C4, vale. Vale, cambias. Y aquí, después de torre 8, las blancas juegan B4, que permite este E5, ¿no? Atacando el alfil. Si lo retiras, viene E4 y pierdes una pieza. Y si capturas de peón, las negras pueden recapturar. No te queda otra que retirar el alfil y como digo, la pieza cae de todas formas después de E4. Aquí las blancas habían dejado un peón, pero bueno, las negras no lo vieron. Jugaron caballo H5 amenazando el alfil, pero simplemente las negras retiraron el alfil H2 y ya no tuvieron ningún problema. Alfil por F3, las blancas recapturaron de caballo para seguir protegiendo ese peón de D4 y A5 por parte de las negras, rompiendo en el flanco de dama. B por A5, que es un movimiento que no entiendo del todo, ¿no? Porque te estropeas toda la estructura de peones del flanco de dama. Las negras recapturaron de peón y ahora, como digo, la estructura de peones de las blancas está mucho peor que antes. A4 fijando el peón en A5. Y aquí llega un error de las negras, que es jugar caballo C5, que simplemente te dejas el caballo. Este caballo simplemente capturas del peón de D y las blancas tienen una clara ventaja, pero aquí tampoco lo vieron las blancas y jugaron torre A2. Torre A2 entiendo que, no sé, con intención de traer la torre quizás a E2 y doblarse luego en E, o traer una torre a B2 y la otra a B1 en cuanto se pueda. Pero bueno, aquí, como digo, pues las blancas
se dejaron este caballo que les habían regalado las negras. Caballo por D3, evidentemente las blancas recapturaron de dama y dama B6. Dama B6 permitía jugar este torre de B1 que bueno, me parece bastante acertado, ¿no? Te traes la torre, atacas la dama y aprovechas y ya puedes meter las torres en la columna abierta. Dama 7 no te queda, perdón, dama 7 no te queda más remedio que retirar la dama de esa columna. Y torre C1, que no le... Bueno, sí, entiendo que quieres apoyar el avance de C, pero teniendo ya la opción de doblarte en la columna abierta, quizás torre B2 era un movimiento mucho más sencillo, mucho más simple de jugar. E5 por parte de las negras, rompiendo el centro, D por E5, D por E5 y aquí las blancas pues regalan una pieza, alfil por E5. Las negras en esta ocasión sí que la capturan, alfil por E5 y después de caballo por E5 las negras simplemente recapturan de torre y ya, como digo, pues tienen pieza de más y con pieza de más el final es mucho más fácil de jugar y con esta posición pues en la que no hay ninguna amenaza blanca. La única amenaza blanca puede ser el peón de C, pero bueno, como vais a ver, las negras lo controlan sin ningún problema y este final pues está totalmente ganado, ¿no? Aquí, bueno, de hecho las blancas se dejan la dama poco después y nada, sí que intentan lanzar este peón de C, pero las negras pues lo evitan la coronación, evidentemente de una manera bastante simple. Y este dama y caballo contra torre, pues como os digo, voy a pasarlo porque no tiene ningún misterio. Y después de este último jaque de las blancas, pues ya se retiraron. Y Miguel ganaba la primera partida del encuentro. En la segunda partida jugaba Miguel con piezas blancas y Kika con negras. Y otra vez un sistema Londres. Bueno, como digo, no sorprende a nadie, ¿no? Lo único que este caballo F3 se dejaba este dama B4 y las negras podían capturar un peón, pero bueno, no lo vieron y simplemente siguieron desarrollando normal. Caballo F6, vale, piezas, otra vez los cambios aquí en el centro de peones. Las blancas se quedan con un peón aislado. Después del jaque, las blancas deciden recapturar de dama. Enroque, vale, a 6 para expulsar la dama con B4 y dama C3, pues para evitarlo bastante simple. B5, caballo E5, alfil B7, vale, hasta aquí todo tiene bastante sentido. Caballo D5, retiras la dama y caballo B4 amenazando tanto al alfil como a la dama. Disculpad, tanto al alfil como a la dama y obviamente tienes que retirar la dama. Dama D2. El problema de dama D2 es que puedes capturar este caballo y después de meter una torre en D8 pues tus piezas van a sufrir bastante. Pero bueno, dama D2, caballo por D3, evidentemente recapturas de dama. Bueno, también podías recapturar de caballo, quizás era más preciso. Y te evitabas todos los temas estos de las clavadas de la dama, ¿no? De capturar aquí, no te queda otra que recapturar de torre, viene una torre a D8 y sí, va a ser todo más difícil. Caballo por E5, de hecho es lo que se juega en la partida, torre por E5 única, torre de A a D8 y torre H5. Torre H5, la idea es que estás amenazando vamos, estás amenazando un mate en 1. H6 para evitarlo, torre H4 y torre C8 con la idea de jugar torre C1. Torre H3, que como veis es un error bastante grave, ya que sí se permite este torre C1 y a las blancas no les queda otra que sacrificar la dama. Y con una dama de menos, pues este final también está totalmente ganado. Y dama de 4 y como digo, pues con dama de más el final no tiene ningún misterio, ¿no? Aquí simplemente, pues bueno, simplificaciones, cambios de piezas, las negras incluso siguieron capturando piezas, como veis aquí ya simplemente a las blancas les queda una torre, que incluso las negras pueden haber capturado y jugar con esta torre y alfil de más. Y al final es bastante simple, de hecho capturas, recaptura de rey y no puedes evitar el avance de estos dos peones, pues incluso si quieres coronar dos damas, pero bueno. La partida sigue un poco más, simplificaciones, las negras coronaron otra dama y llegó al final el mate. Bien, el siguiente encuentro fue el que disputaron Héctor y Manu. La primera partida la juega Héctor con piezas blancas y Manu con piezas negras. De 4 de 5, gambito de dama. Todo esto como siempre teoría, ¿vale? Hasta aquí todo normal.
A3 amenazando el alfil, las negras deciden capturar en C3, las blancas recapturan de alfil, disculpadme, dama C2 para evitar doblar peones en el caso de caballo por C3, que de hecho es lo que llega a la partida, caballo por C3, dama por C3 para no doblar peones, caballo D7 siguiendo con el desarrollo, H4 ya al ataque totalmente las blancas, H6, H6 y enroque largo por parte de las blancas, ¿no? La idea es clara, desarrollar el alfil y traer las torres, bueno, alguna de las dos a G y lanzar estos peones a ver quién llega antes. Caballo F6 por parte de las negras, alfil de 3, como digo, desarrollando el alfil, y B6 por parte de las negras. C por D5, C por D5, sí que es verdad que, bueno, aquí las blancas se abren la columna del rey, ¿no? Entonces aquí quizás un rey B1 rápido no sería mala idea. Caballo E5, que bueno, de momento sí que es verdad que rey B1 no es urgente, no hay que hacerlo directamente, pero hay que tenerlo en mente, sobre todo ahora después de este alfil B7 que ya sí que te están amenazando. Torre C8 y como digo, pues pierdes la dama. Y de hecho fue lo que pasó en la partida, ya que este G4 no evita este torre C8 y bueno, aquí las blancas ya perdieron la dama. Caballo C4, que bueno, disculpadme, no perdieron la dama, caballo C4 lo que pierdes es una pieza entera de por C4, alfil por C4 y aquí incluso este B5 era posible ya que B5 te llevabas otra pieza, pero bueno, alfil por H1 de primeras te llevas la calidad, torre por H1 y caballo por G4 pues como veis las negras tienen una ventaja aplastante. Dama de 3 intentando quitarse de la clavada, pero bueno, dama de 3 cae en este caballo por F2 que ataca tanto a la torre como a la dama y va a caer otra calidad y de hecho dama E4 pues se deja la dama, ¿no? Intentando quitar la dama de la acción del caballo pues la mueve a otra casilla que también está controlada por el caballo y después de caballo por E4 las blancas se retiraron, evidentemente no tenían nada que hacer en esta posición. La segunda partida, Manu con piezas blancas, Héctor con piezas negras, 4 C5, siciliana, ¿vale? Está aquí todo normal. Cambios de piezas, caballo F6, desarrollo y alfil G5, ¿vale? Que alfil G5 ya, este tipo de posiciones ya las ha jugado Manu previamente en esta temporada. Lo único que las había jugado, me parece, contra Pablo, que había jugado G6 y este caballo ahí iba a sufrir mogollón. Pero bueno, alfil G5, alfil E7 para evitar este 5 y perder el caballo. Y alfil C4 desarrollando pieza, ¿vale? Enroque por parte de las negras, enroque largo por parte de las blancas. Y H6 ya expulsando este alfil. Alfil H4, D5 por parte de las negras, rompiendo en el centro. E por D5, E por D5, caballo por D5 y aquí viene... no, aquí todavía no, perdón. Caballo por D5 y aquí sí que viene el error de las blancas que juegan este alfil por D5 permitiendo capturar el alfil de H4 y las blancas pierden una pieza entera. Dama F4, la idea es, bueno, quitar la dama de esta columna para después, bueno, básicamente amenazar alfil por F7 y amenazar esta descubierta, ¿no? Teniendo en la misma columna esta torre y la dama negra. El problema es que dama F4 cae en alfil G5 que clava la dama y las negras ganan la dama blanca y con ello totalmente la partida. O sea, aquí la ventaja negra es terrible. Este alfil por F7 ni siquiera funciona, ¿no? Aquí el rey simplemente lo retiras a H8 y después de que te capturen la dama simplemente recapturarías la torre y la dama blanca seguiría clavada y no tendrías ningún problema para ganar la partida aquí con negras. Lo único que aquí las negras hicieron un lío tremendo. Jugaron torre por F7, que sí que es verdad que todavía te permite ganar. Disculpadme. Te permite ganar. Pero bueno, ya después de este torre por, sí que es verdad que tienes que jugar rey H7, ¿no? Y la dama sigue cayendo. Pero bueno, aquí tienes mucha menos ventaja de la que deberías. Pero bueno, aún así son dos piezas por torre y debería ser ventaja suficiente para ganar la partida. El problema es que, ya os digo, aquí las negras calcularon bastante mal y jugaron torre F8, que sí que se dejaban absolutamente todo, ya que esa torre caía también, caía con jaque. Y después de rey H7, dama por G5 ahora ya es mucho más fuerte, ya que digamos que tienes una ligera igualdad de material. Sí que es verdad que las blancas tienen una calidad de más, ¿vale? Que parece que no es tanta ventaja, pero después de H por G5
te das cuenta de que este alfil no lo vas a poder mover nunca, porque viene torre tanto a E1 como a D1 y luego a D8 o a E8, depende de dónde lo hayas puesto, y este alfil no le da tiempo a salir de ahí, ya que como digo, después de H por G5, torre 1, la única opción que tienes es intentar jugar B6 rápido para jugar alfil B7, que realmente cambias torres y ya tienes una calidad de más y o sea, una calidad limpia además sin ningún tipo de compensación. Bueno, compensación aquí ya no hay ninguna, pero vaya, que no hay ninguna manera de que intentes ninguna cosa con negras. Y eso. De todas formas, las negras jugaron rey G6, ya que eso, ni siquiera B6 funcionaba porque alfil B7 no llegaba a tiempo. Rey G6 y después de torre de A8 iba a caer el alfil y con ello la partida. A5 por parte de las negras, que bueno, no, como veis no evitan la pérdida del alfil, torre por C8, torre por C8, torre por C8 y las blancas ya simplemente tienen una torre de más y bueno, como suponéis este final es muy simple de ganar, simplemente las blancas coronaron una torre y nada, el mate pues mate que conocemos todos, un mate simple de dar y nada, aquí terminó la partida. Bien, el siguiente encuentro es el que jugaron Alberto y Andrés. La primera partida la jugaba Alberto con piezas blancas y Andrés con piezas negras. Y la verdad es que estas aperturas sí que son para verlas, porque H4, E5, A4, D5. Sé que he dicho que toda la teoría y las aperturas me las iba a saltar y tal, pero es que estas partidas, o sea, no sé si esto se puede considerar teoría, la verdad. Nada, clásica apertura del cangrejo de Andrés, que se la jugaron, o sea, se la ha jugado en este caso Alberto a Andrés. G3, vale, caballo C6, lo voy a ir un poco por encima, porque como de verdad tenga que pararme a analizar todos estos movimientos, me puedo tirar aquí toda la noche y, como he dicho, no es lo que queremos. Caballo F6, caballo C3, bueno, hasta aquí, desarrollo de piezas. Sí que es verdad que no es el desarrollo de piezas más normal de la historia, eh, pero bueno, lo que sea, ¿no? Aquí incluso se permite D4, no sé, sí que es verdad que aquí las blancas están bastante peor, pero bueno, las negras juegan alfil B4, E3 por parte de las blancas, con intención de desarrollar ese alfil supongo que por esta diagonal, alfil por C3, D por C3, alfil G4, alfil G4, amenazando a la dama, alfil E2, protegiéndola, vale, alfil por E2, caballo por E2, enroque, y C4 por parte de las blancas, que no lo termino de entender porque simplemente capturas, dejas esto doblado, te pueden comer la dama. No sé, no me termina de convencer. Yo aquí simplemente, la verdad es que D por C4 y dejar esos peones doblados me parecía lo mejor en este caso. Pero bueno, las negras jugaron D4, E por D4, E por D4 y las blancas enrocaron. Torre 8, trayendo la torre al centro, vale, alfil G5, desarrollando la última pieza la última pieza menor que faltaba por desarrollar, H6, ya que había extraído el alfil a G5, pues lo normal es capturar ese caballo, dama por F6 y dama de 2 uniendo las torres en la primera fila. Torre de A de 8, trayendo la última torre que faltaba ya por jugar, torre de F a E1, torres al centro, y aquí pues ya empieza el show, ¿no? Dama F3, B4. Sí que es verdad que eh, aquí las negras, ¿qué es lo que pueden jugar aquí las negras? Supongo que pueden avanzar este peón quizás. Capturas aquí. Va a ser un jaleo porque la dama siempre va a estar atacando la torre de A1. Sí, torre de F1 quizás no era lo más preciso. Pero bueno, las negras jugaron dama F3, como digo. D4 por parte de las blancas. D3 por parte de las negras. C por D. Sí que es verdad que aquí parecía que C por D se podía hacer, pero es que te viene torre por D3 y las blancas ya van a empezar a sufrir muchísimo. Dama C2, evidentemente quitando la dama. Y torre E4 por parte de las negras. Bueno, sí, la idea entiendo que es, no sé, supongo que amenazar esos peones. Amenazar esos peones, porque realmente desde E4 no amenazas mucho más. Quizás el peón de H4 o en el caso de que haya alguna combinación ganadora. B5 atacando el caballo y caballo D4. Caballo por D4, aquí la posición volvía a estar bastante igualada.
torre de E por D4, C5 por parte de las blancas y como veis pues es una posición, sí que es verdad que las negras tienen las piezas bastante más coordinadas y son bastante más peligrosas en esta posición que las piezas de las blancas, pero bueno, con un juego preciso se supone que deberían ser tablas. El problema es que torre de 2 de las negras cae en mate en 1, o sea, torre de E1 a E8 es mate, el rey de las negras no se puede mover, pero las blancas juegan aquí dama C1, que cae en otra red de mate, que es simplemente dama por F2 y dama G2 mate. Pero bueno, las negras tampoco lo vieron y jugaron eh, A5. A5, torre F1, dama E2, que no tengo muy claro cuál es la intención de dama E2, dama E1, ofreciendo el cambio de damas, torre E4, protegiendo la dama por E2, torre por E2, torre de A E1, proponiendo más cambios. Las negras aceptan, las blancas recapturan y las negras juegan B6. B6 y las blancas juegan C6 cerrando la estructura. Pero bueno, parece que ahora debería volver a ser tablas. Pero después de este torre A2 permiten las negras este torre E7 que ataca este peón. Y sí que es verdad que bueno, las negras capturan un peón, las blancas capturan otro, pero el peón de las blancas está mucho más avanzado y va a llegar mucho antes que el peón de las negras. Torre B4, torre D7, A4 intentando, como digo, avanzar el peón de A, pero C7 y las blancas llegan mucho antes. Torre C4 intentando pararlo, pero bueno. Torre D8 jaque, el rey no le queda otra que moverse H7 y ahora ya puedes coronar, torre por C8 y torre por C8. Las blancas ya tienen una torre entera de más y este final pues está totalmente ganado para blancas. Como digo, pues eso, lo voy a pasar porque simplemente siguieron jugando un rato más, las blancas coronaron otro peón, se comieron el peón de F, como veis, bueno. Y aquí pues van a coronar otro peón y llega el mate. Y como digo, pues gana Alberto la primera partida. La segunda partida la jugaba Andrés con piezas blancas y Alberto con piezas negras y otra vez, ¿no? La apertura está H4. En este caso Andrés contestó con la misma locura, ¿no? H4, H5, A4, A5, bueno, todo muy simétrico, desarrollo de piezas. No os voy a volver a enseñar una apertura que ha sido, o sea, no igual que la anterior, pero tiene más o menos el mismo sentido que la anterior, así que os podéis hacer una idea. Desarrollo de piezas, ¿vale? Enroque, cambio de piezas. Seguimos con el desarrollo y aquí, bueno, pues más cambios de piezas y aquí lo único que las negras se dejan el peón de D5. Después de dejarse este peón juegan torre de 8, ¿vale? El problema de torre de 8 es que dama por C6 gana un caballo y aquí las blancas están totalmente ganadas. Lo único que vais a ver la manera de tirar la partida después de tener una posición tan ganada, es espectacular. Rey F7, dama por B6, ¿vale? Y te comes otro peón. Torre por D1, simplificando la posición, cosa que a las blancas le venía de lujo. Y torre H6, ¿vale? Atacando a la dama, que dices, es muy simple, simplemente tienes que quitar la dama, ¿vale? La puedes quitar a B5, la puedes quitar a D8 e intentar cambiar damas. Y ¿a dónde más la puedes? No, realmente creo que son las dos únicas opciones. Pero bueno, no parecía muy difícil, ¿no? Sin embargo, las blancas juegan caballo de 5. Que dices, bueno, te estás dejando la dama, pero por lo menos vas a sacrificar el caballo por la dama rival. Que bueno, no es lo mejor, pero por lo menos, como digo, pues no pierdes la dama entera. Torre por B6 y lo lógico es pensar eso, caballo por E7, pero vino este caballo por B6 que perdía totalmente la partida para las blancas después de tener una posición totalmente ganada, se dejaban la dama entera y ahora las negras tienen la posición totalmente ganada y bueno, como siempre voy a pasar este final porque sí que es de verdad que bueno, las blancas lo intentaron un poco, pero nada, aquí incluso perdieron la torre y ahora después de perder el caballo simplemente coronaron una dama más y las negras pues ganaron esta partida y ganaba entonces Alberto también la segunda partida del encuentro. Vale, el siguiente encuentro, ya es el último. ¿Cómo voy de tiempo? 40 minutos. Bueno, para ser 12 partidas creo que me va a quedar más corto que la primera jornada y bueno, por lo menos no está largo como en otras ocasiones. Vale, primera partida jugaba Pablo con piezas blancas y Carlos con piezas negras. 4-5, vale, aquí entrando en una española un tanto curiosa con dama F6. 6 expulsando el alfil, entrando en una línea un poco más normal, alfil A4, vale, desarrollo, tal.
Sí que es verdad que esta dama ahí en F6 está bastante rara, pero bueno, mientras no la pierdas. Alfil por F3, dama por... O sea, perdón, alfil por F6, alfil por D1, alfil por E7 y parece que hay igualdad de material, ¿no? Lo único que después de alfil por C2, bueno, las blancas podían continuar, ¿no? Con alfil por F8, pero decían jugar alfil por C2, que sí que es verdad que, bueno, simplemente asumes que tienes un peón de menos, aunque no parece que la posición esté totalmente perdida todavía. Lo único que alfil por E7 lo que digo, ¿no? Este peón de C, pues, lo has perdido. Sí, pero bueno, simplemente tienes un peón de menos. Caballo de 5, enroque largo por parte de las negras. Caballo por E7, las negras recapturan de caballo. Alfil B3, amenazando el punto F7. F5 para evitarlo. Torre de AC1, trayendo la torre a la columna abierta, semiabierta enfrente del rey negro, ¿no? Ya, por lo menos, ya que tienes un peón de menos, por lo menos aprovechar ese agujero para colar tus torres por ahí. Torre de AC1, como digo, y D5 por parte de las negras. Las blancas juegan F3, protegiendo el peón. G5, ¿no? Las negras lanzándolo absolutamente todo. Las blancas juegan G4, una posición muy loca, la verdad. Juegan D por E, y las negras juegan torre D2. Torre D2, torre C2, defendiendo. Sí que es verdad que torre D2 quizás alfil aquí o capturar quizás el peón de F5 y luego intentar avanzarlo podría ser también una buena opción, ¿no? A cambio del peón de B2, pero bueno, las blancas juegan torre C2, torre por C2, alfil por C2 y las negras juegan F4 cerrando ya la posición. A4 por parte de las blancas, caballo C6, alfil B3, H5, alfil E6 jaque. Sí que es verdad que bueno, ahora ya no hay un peón en F5 y no consigues nada con este jaque. Rey D8, bueno, lo único que rey D8 sí que permite torre D1, ¿no? Pero, bueno, torre D1, sí, bueno, torre D1, rey E7 atacando el alfil se tiene que retirar a F5 y ahora pues te abren aquí a la columna para la torre quizás H por G4, las blancas recapturan de alfil y caballo por D4. Que parece un movimiento bastante bueno, ¿no? Ese caballo no va a poder ser expulsado de ahí, está tocando F3 y bueno, la verdad es que ese caballo parece que está bastante bien. Torre 1, no entiendo muy bien el propósito de torre 1, la verdad, no os voy a engañar. C5, torre C1 de vuelta, supongo que atacando el peón simplemente, rey D6 para protegerlo, torre 1 otra vez, supongo que aquí ya las blancas simplemente están perdiendo tiempos porque no tienen un plan claro. B5 avanzando los peones, ¿no? Aquí tienes un peón de más, pues vas a intentar generar un peón pasado y con ello ganar la partida. A por B, torre B1, que tampoco tiene mucho sentido, B4, B3. B3 sí que es verdad que, o sea, torre B1 estás protegiendo B3, pero realmente para qué avanza ese peón no va a conseguir nada y simplemente lo pones en una casilla que está atacada por el caballo. Rey C6, torre A1, intentando, supongo que dar jaques y sobrevivir con eso. Aquí la verdad es que el caballo simplemente se puede haber comido el peón de B3 y estos dos peones pues iban a ganar fácil la partida. Pero bueno, se juega aquí rey B5 evitando el jaque. Alfil D7 jaque, ¿no? Evitas el jaque de la torre pero te cae el de alfil. Rey B6, torre B1 defendiendo el peón. Y caballo por F3 que te estabas dejando, ¿no? Aquí con blancas el peón de F3. Rey F2, perdón, rey F2 y bueno, ahora ya las negras entran con la torre y la verdad es que no les va a costar mucho ganar la partida. De todas formas, las negras capturaron de caballo, torre de 1 intentando aprovechar la columna abierta, G4 por parte de las negras, torre de 6, bueno, sí que es verdad que te da un jaque, pero el problema es que este rey C7 toca tanto al alfil como a la torre y simplemente tienes que retirar la torre. No entiendo que simplemente retirar la torre en la misma columna, defiendes el alfil y quitas la torre de la amenaza del rey, pero las blancas juegan alfil E6, lo que ya pierden la torre y como veis esta posición está totalmente ganada por las negras. Alfil F7 y bueno, el avance de estos dos peones pues iba a ser obvio y después de ese alfil H5 simplemente las negras recapturaron y las blancas se retiraron a una posición en la que estaba ya la posición totalmente ganada para las negras. Y en la última partida
jugaba, dame un segundo, quito esto, Carlos con piezas blancas y Pablo con piezas negras. 4 de 5, vale, caballo F3 entrando otra vez en una española, en una berlinesa concretamente. Fil C5, vale. Las blancas capturan entrando en la española del cambio, que es una variante que juegan varios jugadores de la liga. La juegan Julio, Carlos, Pablo y Andrés, me parece que juegan la variante del cambio de la española. O por lo menos les he visto jugarla alguna vez. Caballo C3, alfil G4, enroque, H3, alfil H5, vale, hasta aquí todo normal, A3, A6 y B4, ¿no? Ya expulsando este alfil. El alfil se retira a D6, las blancas juegan D4, que bueno, no sé si tiene mucho sentido realmente porque ahora después de E por D, a las blancas no le queda más, perdón, evidentemente eso no le queda más remedio que recapturar de dama. De caballo no podías porque te caía la dama, ¿no? Ese caballo estaba clavado. Dama por D4, alfil E7, y aquí las blancas sí que es verdad que simplemente podían haber cambiado damas y seguir con el desarrollo, pero jugaron E5 amenazando el caballo, que es una jugada un pelín rara, porque sí, bueno, amenazas el caballo, pero te estás dejando este alfil por F3 y no te queda más remedio que ahora sí volver a cambiar la dama o retirar la dama y después... no, de hecho tienes que capturar primero la dama y luego comer el alfil, porque si no pierdes una pieza entera. Lo único que te doblas aquí y es terrible. Sin embargo, después del alfil por F3, las blancas se olvidaron de capturar la dama primero y jugaron E por F6, lo que simplemente pues perdía la dama entera. Y ahora, después del alfil B2 para proteger el caballo, alfil por F6, sí que es verdad que bueno, aquí puedes intentar alguna descubierta y tal, pero tampoco te iba a servir de mucho. De hecho, esta descubierta no sé si te sirve de algo. No sé, aquí las negras tienen tanta ventaja que realmente no hay nada útil. Las blancas simplemente capturaron el alfil, las negras retiraron la dama a E5, sí que es verdad que bueno, sigue la misma diagonal que el alfil. Pero bueno, torre de F, perdón, torre de F a E1 atacando otra vez la dama. Y después de dama G5 esa dama ya me va a sufrir más y como digo, pues este final lo voy a pasar porque aquí las negras tenían una ventaja increíble, ¿vale? Como veis, las simplificaciones se siguieron. Lo único que aquí, bueno, eh, se dejaron ahí la torre las negras, pero bueno, sigues teniendo una dama contra una torre, ¿vale? Pieza contra pieza, dama contra torre, las negras están totalmente ganadas y la partida aún así seguía siendo bastante fácil de ganar para negras. Se dejaron un peón, sí que es verdad, pero bueno. Aquí también se dejan una pieza, aquí, no sé, las negras con muy poco tiempo ya en el reloj, pues sufriendo bastante para encontrar movimientos buenos. Pero bueno, pese a eso, todavía sigues teniendo ventaja, ¿vale? Se supone que la dama termina siendo mejor que la torre y el caballo, sobre todo teniendo estos dos peones pasados que puedes avanzar y parece que siguen ganando la partida. Dama de 4, aún así las negras no terminaban de tener un plan claro, torre 3 y llega este dama de 6 que como llevamos viendo un rato, las negras tenían la partida totalmente ganada, ¿vale? Pese a no encontrar los movimientos precisos y pese a ir dejándose cosas poco a poco, aún así tenían la partida totalmente ganada. Pero bueno, después de este dama de 6, las blancas capturan, ¿vale? Porque las negras se dejan la dama entera. Y ahora ya con estas dos piezas, pues las blancas tienen la posición totalmente ganada y las negras se retiraron en una partida que la verdad es que habían tenido ganada desde hace ya bastante tiempo. Y la verdad es que eso es una lástima, ¿no? Este dama de 6 que te dejes la dama en una partida que fácilmente podéis haber ganado. Así que nada, con esto ya terminan todas las partidas. Espero que os haya gustado el vídeo y que no se haya hecho muy largo esta vez. Sí que es verdad que bueno, he conseguido mantenerlo por debajo de 50 minutos, que al ser dos partidas más que la semana pasada, pues ya es un logro. Y nada, lo dicho, espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene con el resumen de la cuarta jornada.